Yo considero, hermanos, que la Biblia debe estudiarse texto por texto y progresivamente, porque no hay Biblias de religiones, no hay Biblias que los hombres han inventado. Simplemente el problema es que, como lo vimos el domingo en el video, hombres han tomado la Biblia y le han dado el sentido que buscan para llenar sus egos, para enriquecerse ilícitamente. Acérquese a mi padre a platicar y él le dará una lista sin fin de cuántos hombres han pasado por aquí con apariencia de piedad, pero su corazón es otro. Y digo esto, hermanos, porque hemos caminado juntos por Marcos capítulo 1 y esta mañana nos toca la sección del versículo 9 al 31. Voy a leer el texto y luego vamos a ayudarnos con el estudio que tiene en su mano y quiero hacer una explicación breve de nuestro título. Dice Marcos 1:29, por favor, hermanos. Al salir de la sinagoga, Cristo, recuerde que el domingo venimos de la autoridad de la predicación de Cristo, de pronto vienen a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón, es Pedro, es uno de sus nombres, estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acerca, le toma de la mano, le levanta, inmediatamente le dejó la fiebre y ella empezó a servirles. Texto complicado, y es un texto que 3 de 4 evangelios añaden a su redacción. Yo tuve una lucha muy grande porque con este texto que aparece en 3 evangelios y fueron uno de los primeros manuscritos en el griego encontrados o transliterados al español, nosotros tenemos el argumento para derribar la teología católico-romana. Y yo pude haber caminado por esa dirección. Obviamente no estoy detrás de este púlpito para atacar religiones, sino para hablar de la verdad de Dios. Y cuando hablo de esa verdad, si en el camino tengo que hacer algunas aclaraciones, pues tendré que hacerlo. Nosotros en esta iglesia cuidamos mucho la pureza de la Escritura. Le compartí a los varones que ayer un grupo pues, de hermanos, voy a llamarles así, vinieron para que enseñara toda esta semana en un centro de aquí cristiano. Y con mucho amor les dije que no, porque nosotros cuidamos que nuestras relaciones ministeriales sean con personas que tienen doctrinas bíblicas claras, diseñadas en la Escritura, no humanas, y relacionarme con ellos y enseñarles una semana, pues va a dejar decir a toda la gente que escuche o que venga que yo estoy de acuerdo con sus prácticas equivocadas en cuanto a la doctrina. Así que a nosotros nos preocupa bastante que la Biblia sea estudiada, por eso el esfuerzo de escribir a altas horas de la madrugada para que tenga una hoja en sus manos, la hermana que hace todas las proyecciones con el cuidado para que nosotros aprendamos y que podamos entender realmente por qué estoy aquí, por qué tengo una Biblia, por qué soy cristiano, por qué tengo el mote o el distintivo de ser un bautista y otras múltiples cosas. Así que no quise ir por ese camino y básicamente nada más para darles una pequeña pincelada. El movimiento romanista dice que Pedro fue el primer papa y que caminó en la soltería y que como el primer papa estableció el celibato de no casarse y por eso es el primer papa y se le dieron las llaves del cielo y del infierno y otras cosas. Pero cuando vamos aquí vemos que Pedro era casado, que tenía una suegra, sufrió como todos nosotros, ¿verdad? Y nos damos cuenta que cuando estudia la Biblia, mucha teología escrita de otras denominaciones pues se va desmoronando, pero no quise correr por esa dirección porque el Señor puso en mi corazón que tal vez era decirles información
y llenarnos la cabeza, pero esa no es la idea. Entonces corrí por la segunda dirección que este mismo pasaje nos aporta, y yo he titulado mi sermón esta mañana a la multiforme gracia de Dios. Y es en primera de Pedro 4:10, ahí tiene su estudio, que esta palabra aparece literalmente. No es una invención mía. Ahí está en su pantalla. Cada uno cuide bien, organice bien, administre bien esos dones. Y luego hay una expresión muy elevada, la multiforme gracia de Dios. Si no trajo una Biblia, no se preocupe, a los nuevos me refiero. Aquí nuestra pantalla va a ayudarnos. Y bueno, hermanos, si yo voy a hablar de la multiforme gracia de Dios, o de la multimanifestación de la gracia de Dios, así que lo primero que nos conviene, si hemos de explicar bien la Biblia, es que tenemos que definir gracia. Y esta palabra recibe muchas definiciones, pero vamos a hacer esta definición para nuestra ayuda y saber cómo es que la multiforme gracia de Dios está puesta en este que pareciera un simple milagro de sanar a una mujer con una fiebre. Bueno, yo añadí a su estudio unas raíces de dónde viene esa palabra, nada más para que usted se lleve su hoja a su casa y la lea, pero pasando el paréntesis en su estudio, básicamente gracia se refiere principalmente a algo que no merecemos. Es un don, la palabra don es un regalo que no merecemos. Es algo bueno que nos viene a la vida, que no merecemos, una bondad o es una misericordia que Dios otorga a los hombres. No se trata de algo que yo puedo comprar, ganar o ni siquiera merecer como los que reciben un premio Nobel o un diploma. No, esta gracia es inmerecida. Si tú la recibes, es por un acto en el corazón de Dios, no es por algo bueno que tú tengas, ni por una escolaridad, ni por más obras que puedas hacer, porque de pronto se nos enseña que a Dios le convencen las obras, pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es sobornable, amados hermanos, una mala noticia tal vez para algunos esta mañana, pero Dios no se soborna con obras. Esa gracia que merecemos es un acto de su propio corazón y vamos a explicar la razón, sino que, siguiendo su estudio, es un regalo, valga la expresión redundante, gratuito de Dios y especialmente en relación con los salvos o la salvación. Y yo quiero que veamos unos significados para ver este pequeño texto, para que usted entienda qué tan hermosa es esta palabra. Por ejemplo, a veces en la Biblia se utiliza como un favor inmerecido. Es ese favor de Dios que no se basa en el mérito, en las acciones. Es un regalo gratuito, un acto de bondad que Dios extiende a todos los hombres. Y mire lo que dice Mateo 5:45. Ese texto es muy bueno. ¿Qué hace Dios con los buenos y los malos? Ahí está en su pantalla. ¿Qué hace Dios con los buenos y los malos? Dice que Dios hace llover y salir el sol. ¿Sobre quiénes? Mateo 5:45. Voy a leerlo porque esta es una aclaración muy importante. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos, sobre malos, y que hace llover sobre injustos y justos. Ese es nuestro Dios. A algunos que tenemos el carácter no tan bien formado por el Espíritu, este tipo de Dios nos molesta, porque nos molestan las injusticias, nos molestan las personas que obran mal. De pronto nos lleva a renegar, hasta en la oración. David lo hacía cuando David oraba y decía: Dios, rómpele las ruedas de los carros a esos sirios. Y qué bueno que Dios no responde esas oraciones que se llaman oraciones imprecatorias. Es cuando oramos para desearle mal a otro. Así somos, hermanos. Señor, que no le den el trabajo a la hija de fulanita, que me lo den a mí, que lo merezco.
y oraciones de ese tipo. Pero Dios no es así, qué bueno. Sino que Dios en su gracia manifestada se levanta, por decirlo de una manera para entenderlo, y observa la tierra y sale el sol para los que estamos esta mañana en la casa de Dios y para el que está tirado en la banqueta o el que se droga o el que roba. Simplemente Dios es así. Ha llovido para todos y así es Dios. Es esa gracia que Dios extiende a toda la humanidad. Pero también esa gracia, siguiendo su estudio, se le ha llamado el poder habilitador, y aquí en esta iglesia hay muchos testimonios de este segundo concepto de gracia. Se refiere al poder divino que fortalece y ayuda a los creyentes en su vida espiritual, permitiéndoles vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en circunstancias difíciles de la vida, enfermedad, muerte, carencia, etc. Es esa obra del Espíritu Santo exclusiva en los creyentes, que en los momentos difíciles de la vida que todo hombre pasa, el cristiano tiene una ventaja, una obra consoladora de dentro que produce el Espíritu Santo. Es ese algo que no puedo explicar, pero a pesar del dolor que siento, hay algo que me trae paz y consuelo y rayos de esperanza, por decirlo de alguna manera. Es esa obra del Espíritu Santo que cuando parece que no puedo salir de ese problema económico o que no tendré para mantener mis hijos o un asunto de enfermedad, de pronto algo que viene de dentro que no sé identificar, pero que entiendo que es una obra del Señor, que es su gracia, de pronto me trae consuelo y paz y me dice: vamos adelante, no estás solo, te acompaño en el camino, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, yo estoy contigo, mi vara y mi cayado que te infundan aliento, porque todos los días de tu vida te acompañaré. Y de pronto esas cosas que alguien que no conoce a Cristo no tiene, que se vuelcan a la locura y a la desesperación y a los vicios y a la búsqueda de ayudas hasta esotéricas y movimientos desde el infierno satánicos, porque están desesperados, porque no encuentran la dirección ni la salida. Bueno, esa gracia, amado visitante, esta mañana está disponible para usted si arrepentido viene a Jesucristo. Hay otra implicación, hay otra definición de esta gracia. Y esta gracia es fundamental para la salvación, ya que es a través de la gracia de Dios que los pecadores son justificados y reconciliados, como dice Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no es de nosotros, o sea, no nos hicimos salvos a nosotros mismos, sino que por gracia sois salvos. Un acto desde el cielo, Dios perdonando a hombres como nosotros. ¿Y sabe cómo es el perdón de Dios? El perdón de Dios se basa en su conocimiento, y eso ya es mucho decir. La palabra de Dios dice en que Dios, sabiendo que éramos pecadores, aún así Él murió por nosotros. Y no solamente que sabía quiénes éramos, sino que sabía quiénes seguiríamos siendo. Y usted puede hacer una lista en su corazón de que aún en Cristo, con cuántas cosas sigue luchando. La diferencia es que ahora usted lucha en base a esa gracia y al Señor. Y qué bonita gracia que se manifiesta perdonando pecados y ofreciendo una nueva vida en Cristo. Creo que nos pasaríamos aquí una semana si permitiéramos que mis amados hermanos hablaran de esa gracia, de quiénes eran, dónde andaban, qué sombras pisaban, hasta dónde estaban hundidos en sus maldades y cómo Cristo les ha dado una nueva vida. Sería una buena dinámica. Estaríamos aquí sorprendidos de gente que vemos sentados ahí, y luego que esa gente diga: yo intenté asesinar a mis padres, y yo era un ladrón, yo hice esto, yo hice aquello, y nos sorprenderíamos al verles de cómo es la gracia de Dios en sus vidas. Y una última implicación entonces
es que esa gracia es la que nos permite construir y relacionarnos con Dios, permitiendo que nosotros podamos continuar amándole. Y en resumen, la gracia en la Biblia es el favor inmerecido de Dios, manifestado en su amor, misericordia y poder, que nos habilita, que resulta en la salvación, y después de ser salvos nos da esa posibilidad de relacionarnos con Él. Y esa gracia es multiforme. ¿Qué quiere decir, pastor? Cumple diferentes propósitos en la vida de los hombres. Cuando Dios me otorga su gracia en sus diferentes conceptos, es porque Dios está intentando o está cumpliendo propósitos en nosotros que no entendemos de pronto, pero que entenderemos en su mayoría. Pero cuando el favor de Dios aparece en la vida, hermanos, no es ni por el karma, no es ni por la buena suerte, no es ni porque me levanté con el pie correcto de la cama, no. Es un favor de Dios que tiene propósitos, y esta mañana vamos a ver en nuestro pasaje uno de ellos. Y le regalé ese estudio por si tuve que hablar muy pronto y muy rápido a razón de nuestro tiempo, que usted en su casa con una buena tacita de café o té, lo que tome, pueda estudiar de nuevo esta sección. Bueno, vamos a observar nuestro pasaje. Son las 10:45. Los que estuvimos en la final de básquetbol, aguantamos todo el tiempo ahí con mucho calor y mucha gente, ¿verdad? Así que no hay problema aquí. Sí, pastor, amén, gracias. Eso, bien. Vamos a ver un pequeño dato cultural. Ahí tenemos a una suegra enferma, suegra de Pedro. Y bueno, un pequeño dato cultural para nuestro entendimiento, mejor entendimiento. Por cultura, que la suegra de Pedro viviera con ellos, obedecía a que tenía que ser viuda. No había otra manera. No voy a ir en esa dirección, tengo la tentación, pero amados hermanos, aquí hay un principio bíblico, pero déjenme darle una buena noticia, una mala noticia, no sé cómo la tome, pero todos los que estamos casados, cuando fallece alguien, ya sea la mamá de mi esposa o el papá o viceversa, los cónyuges somos responsables por ayudarle a ella o a él a cuidar de su padre o su madre anciana o que han quedado en la viudez. Para los que dijeron, cada quien sus papás, van a la noticia esta mañana. Hay que ayudarse, porque si es lo contrario es importante. No voy a ir por esta dirección, pero hay un principio ahí, hay un dato cultural, y pues qué bonito que estaba ahí ella. Y la fiebre o la calentura que sufría era sin duda para muerte. Ahorita lo voy a aclarar, porque ni siquiera podía levantarse de la cama. Así que era común en aquellos tiempos que la fiebre matara a bebés y a personas mayores en razón de falta de medicamentos. Ok, número 2. Yo quiero que veamos que la gracia es necesaria, sí, para la salvación, pero también para las diferentes circunstancias de la vida. Ya lo dijimos, por gracia somos salvos. Esto es un regalo de Dios. Ahora, es obvio en nuestro texto, hermanos, que no había opción para la suegra de Pedro. Mire cómo Lucas 38 eleva esta enfermedad. Mire cómo Lucas 4:38 eleva esta situación. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón, que tenía, y mire el superlativo, o sea, mire la expresión elevada que utiliza el escribiente Lucas. Lucas era un médico, por eso tiene más elocuencia. Dice que una gran fiebre. Esta traducción de gran fiebre significa algo que no tenía cura, o sea, estaba esperando la suegra de Pedro la muerte. Y estaba en la casa de ellos, simplemente esperando a que partiera con el Señor. No había ninguna opción.
Por eso Lucas dice que tenía una gran fiebre. En momentos, la gracia de Dios es dada para fortalecer a sus hijos de formas muy particulares, hermanos. Pero a veces esa misma gracia de Dios, o sea, su favor, es milagroso de diferentes maneras. En este caso, la gracia obró para un milagro en la salud de la suegra de Pedro. Y quiero explicarlo porque esto es muy importante y quiero que yo quiero que usted salga de aquí fortalecido en el carácter de Dios. Mire 2 Corintios 12:9. Haga el esfuerzo. No me gusta mucho ir por pasajes de la Biblia aquí y allá, pero de pronto nos obliga la temática a hacerlo para poder aclarar con la Biblia cosas que yo digo, para que usted entienda que vienen de la Escritura, no de mi propia invención. En momentos la gracia de Dios se da para fortalecer a sus hijos de forma especial. A veces esa gracia actúa milagrosamente. Por ejemplo, hay gente que estaba ya para morir y que los médicos decían, ya no hay oportunidad. Y de pronto, sin explicación médica, esa persona se cura y vuelve a casa y sigue andando muchos años. Esa gracia especial de Dios al otorgarle la salud y días más, obró milagrosamente. De pronto usted se ve que las deudas han avanzado y sin saber cómo, y entra la preocupación al ver que no hay nada, que no ha habido trabajo, que las cosas no van bien. Pero de pronto, de alguna manera, sin saber cómo, sin saber de dónde, vemos una provisión de parte de Dios de una obra o de una forma milagrosa. Y eso no es suerte. Y de pronto la gente agarra un billete y se persina. No, eso ofende a Dios. Debemos mirar al cielo y agradecer a la fuente de la gracia, a Dios. Porque ¿cómo se sentiría usted que usted haga una buena obra por alguien y que ese alguien le agradezca a otro que nada hizo? Así es con Dios, porque no hay mediadores excepto Cristo entre Dios y los hombres. Por eso oramos a través de Jesucristo o por medio de Jesucristo. Así que 2 Corintios 12:9 está orando el mayor misionero existente después de Cristo, el apóstol Pablo. Y desde el versículo 7, por favor, dice la Escritura: y para que la grandeza de lo que yo vi no me haga orgulloso o no me exalte desmedidamente, dice la Reina Valera, me fue dado un dolor en la carne, un aguijón, una enfermedad, un mensajero que viene de Satanás y que me golpea para que mantenga mis pies sobre la tierra. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hiciste, Pablo? Bueno, 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón. ¿Qué le gustaría que respondiera a Dios? Pablo, tú me has servido tanto, te amo, tú vas a escribir todas las cartas, así que te voy a curar. No, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, entonces, de buena gana me voy a gloriar. Y mejor en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces en mí reposa un poder de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? En medio de esta enfermedad de ojos, porque Pablo sufría de ojos, hacia ahí me inclino en esa lucha con sus ojos, su ceguera, sus dolores. Algunos teólogos han dicho que Pablo tenía una especie de escamas. Lo creo así porque cuando en Hechos va el apóstol y le ayuda, se le caen ciertas escamas de los ojos, lagañas dolorosas. Él tenía que usar colirio que venía de la Odisea. Pablo estaba sufriendo. Pablo tenía que escribir o tenía que pedirle a otros que escribieran por él, y aún así el Señor le dice, no, yo quiero que tú veas cómo es mi gracia, esa forma en la que yo te fortalezco todos los días para que no dependas de tus ojos,
sino para que mires al cielo y digas una vez más, este día necesito el favor de Dios. Y por eso muchos no hemos recibido respuesta positiva a nuestras oraciones, ya sea por un trabajo, ya sea por un tipo de negocio o de escuela o algún tipo de relación, porque Dios dice, no te lo voy a dar, porque si yo te lo doy, conozco tu corazón y tú te vas a inclinar hacia ello. Yo necesito que te levantes cada mañana dependiendo de mi gracia. Es así. Y eso nos pega en el orgullo, porque no nos gusta depender de nadie. No nos gusta pedir. Nos gusta ser los que pichamos, los que traemos, los que nos buscan. Es el orgullo del hombre, hermanos. Pero Dios dice, te voy a enseñar algo que es mayor que tu orgullo, mi gracia. Y en este texto que estamos viendo, vamos a ir, para irnos perfilando, vamos a ir a Marcos, por favor. Esa gracia que es necesaria para la salvación, también es necesaria, hermanos, para las diferentes circunstancias de la vida. Y por eso estudiar de Dios debe cambiar nuestra oración. A veces nos hincamos a orar y sacamos la lista del mandado delante de Dios, ¿verdad? Señor, buenos días, cuídame, dame, cuídame, provéeme, y te quiero, amén. Pero cuando conocemos a Dios, pues podemos orar de la siguiente manera, decirle, Señor, dame de tu gracia. Déjame comprobar tu gracia. Déjame disfrutar tu gracia. Ese favor que viene de arriba. Ahora, en la sección número C o en la letra C, tengo una mala noticia con algunos textos que voy a leer, y el asunto es que Dios es la única fuente de esa gracia. Notemos que los apóstoles estaban allí, estaba Simón, estaba Andrés, estaba Jacobo, estaba Juan. Ahí estaban los apóstoles. ¿Por qué no se hincó la suegra de Pedro y les pidió un milagrito? ¿Por qué no les prendió una veladora? ¿O por qué no les dijo, cúrenme? ¿Por qué no? ¿Por qué no podían hacerlo? ¿Por qué no convirtieron el agua en vino en las bodas de Caná? ¿Por qué? Porque la única fuente de gracia es Dios. No hay ni pastor, ni brujo, ni veneno de sapo, ni horóscopo, ni psicólogo, ni brujería. Nadie tiene la acción de dar vida y salud que no sea Dios. Los hombres van a perder sus recursos, su tiempo y su dinero buscando ayuda en fuentes que simplemente existen para eso, para enriquecerse de corazones quebrantados, de familias necesitadas. Yo recuerdo cuando hubo una gran tristeza en este pueblo, apareció un grupo de hombres que les decía a esas familias sufrientes que le escribieran una carta a su ser querido y que en una especie de sesión ellos iban a traer a su ser que ya había muerto y para que le leyeran la carta literalmente. ¡Qué horrible! ¡Qué gente tan miserable! Lucrar y jugar con personas que están bajo un sufrimiento así. Aquí los apóstoles eran espectadores. La fiebre de esta enfermedad lo superaba. Pero la fuente de gracia estaba presente para el beneficio de ellos. Y lo que no entiendo al leer los textos que a continuación voy a leer, hermanos, es que por alguna razón el hombre busca el favor de otros hombres y no el de Dios. Eso me parece extraordinario, por no decir raro. Nosotros morimos por quedar bien con personas. Hacemos sacrificios para quedar bien con gente que me conviene y de la cual puedo obtener un beneficio, y a veces rayando en la mentira e hipocresía. Me desvivo para que los hombres me hagan reconocimientos o me den cosas o estar bien con ellos, pero desestimo mi relación con Dios. Lo que Dios piense de mí ni me interesa, porque no he conocido al Dios de la Escritura y no he entendido que Él es la única fuente de toda gracia. Y miremos por favor esta seguidilla de textos para que quede claro en su corazón, hermanos, que su preocupación no es hacia los hombres, sino a Dios. Gálatas 1:10, por favor.
haga el esfuerzo, aunque aparece en la pantalla. Si usted no puede buscar muy pronto, gracias hermana Mariana, si no puede buscar muy pronto, está en su pantalla. Dice Pablo, pues, ¿qué ando buscando? ¿La gracia de los hombres? O sea, que los hombres me aplaudan, o es de Dios. En la teoría o en la respuesta muy cristiana, pues es de Dios, ¿no? Pero ya en la práctica, pues, bueno, voy a decir este dicho apelando a que los de Cristo no somos sentidos. Del plato a la boca, termínelo. Así fuera para los versículos de la Biblia, anduviéramos bien. Sí, porque aquí tengo que responder que busco el favor de Dios. ¿O a quién trato de agradar? ¿A los hombres? Por eso hablo como ellos y voy a donde ellos van y tomo lo que ellos toman y por eso tengo que andar en la onda para que me acepten. O sea, por eso, bueno, si todavía agrado a los hombres, no puedo identificarme con Cristo, dice Pablo. Porque mi corazón aún tiene ídolos y no es Cristo quien reina. Qué duro es Pablo. Pablo era el misionero más amoroso. Tenía expresiones tremendas de amor, pero también era muy claro. Y hacía estos énfasis en decir que su identificación con Cristo le hacía buscarle el favor de Dios y no de los hombres. Segundo texto, Hechos 5:29. Y gracias a Dios porque se predica la Biblia por los diferentes pastores detrás del púlpito para que cuando vienen nuestros amados visitantes o visitantes de otros lados o de este pueblo, se den cuenta que nuestro celo no es por este templo, sino por el Señor, por su palabra. Aunque a veces esa palabra nos incomoda, es necesario como el alcohol en la herida para que sane. Hechos 5:29 dice la palabra del Señor. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, les acababan de dar una golpiza y les dijeron, ya no hablen más de Cristo. Ellos respondieron, bueno, les quiero decir que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que cuando una orden de un hombre, incluidos los pastores, se interponga a la palabra de Dios, usted vaya en la dirección de Dios, hermanos. Aunque un pastor le diga algo, los pastores no somos infalibles, ni somos el Espíritu Santo. Somos pecadores como usted, redimidos por Cristo, que simplemente somos responsables de ministrar al pueblo de Dios. Amén. Nada más. La Biblia es nuestra autoridad. Amén. Qué carácter de estos hombres. Último texto. Cuando el predicador dice la palabra último, hay gozo en todo, ¿verdad? Último texto de esta sección. En 1 Corintios, por favor, hermanos, capítulo 15. Vamos perfilándonos. Estamos viendo la sanidad, la multiforme gracia de Dios. Una mujer para morir por fiebre, parece el Señor, es sana como única fuente de gracia. 1 Corintios 15, dice la Escritura, verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Esas palabras valen mucho, hermanos. ¿Saben que Pablo fue llamado por Dios literalmente con una voz audible? Y luego ese Pablo fue llevado al tercer cielo cuando lo apedrearon en Listra y se separó el alma del cuerpo. Y dice, vi cosas que aunque quisiera decirlas ni puedo, son indecibles. Y ese Pablo pudiera levantarse el cuello y hablar mucho de él, pero aquí él dice, ¿saben qué? Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, como alguien despreciable, se me apareció a mí el Señor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, cómo se quebrantaba por su pecado. Un cristiano, una persona cuando se convierte a Cristo, mira a su pasado y se duele. ¿Cómo es que yo pude ser así? ¿Cómo es que yo andaba así por las calles? ¿Cómo es que yo hablaba así? ¿Cómo es que yo actuaba de esa manera con la gente? Ese Cristo viniendo al corazón nos lleva a ver
qué tan tristes y tan miserables vivíamos. Y Pablo dice, yo ni siquiera debería ser pastor de la iglesia ni apóstol. Yo anduve persiguiendo a la iglesia, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sabes qué he hecho? Al ver esa gracia me he dedicado a trabajar más que los demás, porque entiendo cuánto se me ha perdonado. Pero al fin de cuentas ni siquiera mi esfuerzo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo el crédito se lo da a ese favor de Dios diario. Esa gracia que le fortalece, que le anima, que le produce desde dentro una paz que el mundo no puede explicar, un gozo que el mundo no tiene, un ánimo que el mundo no tiene, y ese ánimo no está ni en la quincena, ni en la tanda, ni en el aguinaldo, ni en la quinceañera, ni en el baile, ni en esto, ni aquello, sino en eso que viene de Dios. Esas promesas de Dios, esa visión hacia Dios, que aquí simplemente soy como peregrino y extranjero y voy a casa al final de mis días. Sin la gracia de Dios, sin su favor cada día, hermanos, no seríamos nada. Le ruego y cambie su forma de pensar en esta mañana. No es ni sus capacidades, ni sus palancas, ni el apellido que tiene siquiera. No es ni su habilidad, no es ni dónde estudió. Es la gracia del Señor en su vida, por razones que yo desconozco, porque yo no soy Dios, pero se las ha otorgado a usted. Y en mi último punto, que sigue a continuación, le voy a dar una pequeña pincelada del por qué puede ser. Porque si usted nació con una profesión o con la oportunidad de tener una profesión, un trabajo estable, una habilidad, es por la gracia de Dios, porque también pudo haber nacido en la pobreza. Pudo haber nacido como los niños de la calle en la Ciudad de México. Pudo haber nacido discapacitado, con algún síndrome de Down. Si usted ve a su hijo que está sano, es la gracia de Dios, porque no pudo haber nacido siquiera. Pudo haber nacido sin un órgano. Pudo haber nacido con un problema, con alguna deficiencia, pero en cambio usted lo ve bien. Y no es por su sangre, no es por la buena cepa, no es porque no haya habido enfermedades así, ¿no? Es la gracia del Señor para cumplir propósitos en su vida, hermanos. Y aquí tenemos uno muy sublime. Y terminamos, letra D. ¿Cómo termina Marcos? Por favor, solo vamos a buscar esta vez Marcos y otro texto y terminamos esta mañana. La multiforme gracia de Dios se manifestó para salvarnos y cada día nos acompaña y nos favorece. Se levanta y hay comida, ese es un favor de Dios. Gracias, Dios. Enséñele a sus hijos a decir otra vez hot cakes, otra vez tortillas de harina, otra vez tocino, otra vez caldo, hijo. No menosprecies la gracia de Dios. Esa es la camita que Dios te dio. Ese plato de comida que Dios te dio. Salió de su casa y llegó y regresó, es la gracia de Dios, no es que este sea un buen chofer. Cambiemos nuestra forma de pensar. Y mire cómo termina el versículo 31 en Marcos 1. Se le acerca a Cristo, la toma de la mano, le levanta. ¿Y qué hizo esta suegra modelo? Porque hay suegras modelos. Y aquí tenemos a una. ¿Qué hizo? Se levantó a servirles. Se levantó a servirles. No estamos tan acostumbrados, ¿verdad? A que hablen con tanto poder en la iglesia. Vénganse para acá a vivir ya. O sea, qué interesante. Se levanta y no dice, Señor, gracias por salvarme, pero tengo algunos pendientitos que dejé porque la fiebre no me dejaba cubrirlos y voy a lavar la ropa. O voy a desprender la ropa del tendedero porque ya que estoy curada, déjame hacer mis pendientes. Como a veces muchos. El Señor nos favorece en su gracia y nos da a manos llenas. Y gracias, Señor, porque ya este iPhone está muy viejo, tengo un mes con él. En lugar de ver a un misionero, a un pobre, a alguien. Porque aquí está una claridad del texto. Ella le servía. Y yo enlisté
solo vamos a ver uno por razón del texto. Hay como unos 35 resultados de la gracia. O sea, cuando yo recibo la gracia hay 35 resultados. Aquí vamos a ver uno. Y está entre paréntesis en su estudio. Servicio. Del griego doblos. Y esta palabra doblos significa el tercer nivel de los que reman. En los barcos romanos estaba en nivel 1, eran los remadores, los VIP por decirlo. Estaba el segundo nivel, ya los remadores, que era bajo nivel, para que entiendan los de Krill, son los que se van a Plan de Guadalupe. Yo también estoy en la Plan de Guadalupe. Y tercero eran los esclavos. Y en el tercer nivel caían las heces, los orines, las suciedades, todo. Y ellos eran los primeros en morir cuando el barco se hundía o había guerra. Eso significa servicio, doblus, los remeros de abajo. Ese es un resultado de aquella persona que entiende la gracia. Inmediatamente le dejó la fiebre y ya le servía. Sin duda una respuesta humilde de un corazón agradecido. Leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, aún participar económicamente en esta iglesia, dar testimonio de Cristo y vivir para la gloria de Dios, no ofender a Dios, es algo que nadie debe de andarnos diciendo, ni mucho menos obligándonos. Debe ser una respuesta natural a la gracia de Dios en nuestras vidas. Una respuesta. Su favor diario que no merecemos, pero que Dios en su amor nos otorga, es suficiente para cada mañana abrir los ojos y decirle: Señor, he abierto los ojos. Gracias. Mis hijos se levantaron, gracias. Mi esposo se levantó, gracias. Ha sido tu favor este día. Y cuando nosotros entendemos que no merecemos eso que viene de Dios, la respuesta natural es: Señor, ¿qué hago por ti? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te gustaría que yo llevara mi vida, mi matrimonio, mis hijos, lo que tú me has dado? Aquí está a mi disposición, mis talentos, mis dones. Que empiezo un club de niños en mi casa, que me has dado una casa con un patio grande y no es para hacer carnes asadas, aunque se vale, pero puedo tener un club de niños aquí. Puedo invitar a los varones, podemos invitar a las damas. ¿Qué puedo hacer con lo que tú me has dado? Quiero responder con gratitud a tu gracia. No puedo pagártelo, eso es obvio, pero ¿cómo te respondo? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo ayudo a la causa de Cristo? Esas son respuestas naturales de alguien que entiende el favor de Dios cada día, amados hermanos. Por eso terminamos esta mañana leyendo Lamentaciones 3, que está en el Antiguo Testamento, y aquí terminamos con la confianza de que el Señor haga su obra en cada corazón, porque al fin de cuentas eso es una obra del Espíritu Santo, no del predicador. Lamentaciones 3, 22 al 24, y memorícenlo, se lo aconsejo, péguenlo en su refrigerador, en el cuarto de sus hijos, en su casa. Dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca se agotaron sus misericordias. ¿Cómo que nunca se agotaron? No, porque nuevas son cada mañana. Y no se puede decir hasta dónde, pero el escribiente puso la única palabra del hebreo al español que más se acercaba y puso: grande es tu fidelidad. En el original yo he encontrado que puede poner: infinita es tu fidelidad. No puedo ni cuantificarla, simplemente es increíble que tú seas fiel con alguien tan infiel como yo. Soy el más infiel de los hombres y tú sigues siendo fiel. Me sigues dando, cuidando, sigues haciendo por mí y yo te sigo fallando y fallando y fallando. ¡Qué increíble eres! Y qué bueno que Dios regula sus virtudes para gloria de su nombre.
Por eso el 24 termina diciendo, mi porción es Jehová. Y entonces miré a mi propia alma y le dije, ya no voy a esperar en los hombres, ni en ninguna otra cosa, sino en ti voy a esperar. Y que el Señor nos ayude. Padre, gracias esta mañana. Soy un hombre detrás de un púlpito que cada mañana recibo de la misma fuente de gracia que mis amados hermanos. Tengo donde vivir cuando otros no. Tengo una salud que otros quisieran. Tengo una familia que otros anhelan. Tengo talentos y dones que no merezco. Y de pronto me favoreces con los hombres. Y soy el más indigno de esta congregación. Y me paro una vez más en este púlpito entendiendo que solamente por tu gracia soy lo que soy. Y eso me lleva a responderte todos los días para ver qué quieres de mí. Esa es una buena oración en esta mañana, amados hermanos. Arréglese con el Señor. Amado visitante, deme 15 segundos, 20, amado visitante. Pastor, yo vine sin saber que era un templo, que era una iglesia. No sabía ni cómo estudiar la Biblia, pero he llegado. ¿Me puede hablar de Jesucristo? Me gustaría abrirle mi corazón a Jesucristo y ver cómo es que Él puede vivir en mi corazón y darme esa gracia y ese favor tan bonito que el Espíritu Santo hace en los que vienen a Cristo. Si tú eres así, quiero orar por ti. No te voy a evidenciar, solo levanta tu mano y bájala pronto. Solo quiero identificarte para orar por ti. Dios te bendiga. Qué bendición esta mañana, Iris. Qué bendición. Padre, tanto desvelo y esfuerzo y todo al ver personas que anhelan venir a Cristo, ya es suficiente para mí esta mañana. Toma la gloria porque es tuya y toma la honra porque tú solo la mereces. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.